Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se escuche bien. Es la primera vez que hacemos un directo desde la cuenta de Luto en Colores. Así que me alegra ir viendo que se va incorporando gente. Hola, qué bien, qué emoción. Voy a apagar ya esta musiquita. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes estáis saludando. Bueno, decía que es saludos desde México, muchísimas gracias. Yo saludo desde Madrid, desde España. Os decía que es la primera vez que hacemos un directo en Instagram. Sí que es cierto que he participado en otras cuentas cuando me han hecho entrevistas para hablar de luto en colores, del duelo, de la muerte, un poco de todo este proceso, pero nunca habíamos hecho un directo directamente desde la cuenta de Luto en Colores. Así que bueno, creo que estos 10 años ya del proyecto lo merecían y aquí estamos. Yo espero que se escuche bien. Hola, desde Argentina. Qué bien, qué alegría. Qué alegría. Muchas gracias por estar y por compartir este ratito. Yo imagino que se está escuchando porque no domino mucho la herramienta, así que cualquier cosa me decís y estoy atenta y os voy leyendo. Bueno, decía que los 10 años del proyecto, ¿no? que se cumplen ahora, pues merecía que hiciéramos algo así especial. Para mí era sobre todo agradeceros a quienes estáis ahí al otro lado, porque no siempre hay como estas oportunidades. Pues agradeceros que estéis, ¿no? Porque a veces con las redes sociales y con todo, pues bueno, no hay siempre la ocasión de ese contacto directo y tengo muy claro que Luto en Colores no hubiera tenido esta trayectoria de todo este tiempo si al otro lado no hubiera personas que han estado también sosteniendo el proyecto, dándole vida, dándole colores, y para mí sostener tiene que ver con todo, desde personas que participáis en actividades, personas simplemente que estáis ahí recibiendo lo que se publica en este caso en Instagram o en redes sociales y dándole un sentido a todo. El Instagram fue hace unos años, al principio no había nada de esto, ¿no? Pero siempre ha sido la idea clara de si esto sirve, será porque tiene una utilidad para las personas y siempre he ido recogiendo eso. Así que el motivo principal de compartir este ratito es daros las gracias por el acompañamiento, por la escucha, por estar, por las aportaciones, porque bueno, 10 años lo voy a resumir hoy mucho todo, pero hemos vivido muchísimas cosas desde el proyecto y gracias. Y es lo que quería también compartir un poco hoy, ¿no? Que ya trasciende un poco mi vivencia personal. Quienes se conocieron Luto en Colores desde el inicio lo sabéis, pero bueno, sí que quiero también, sé que hay personas nuevas que se han ido incorporando, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Por aquí, entonces también quiero colocar y presentarme, aunque haya cosas que quizá ya os suenen, pero sí quiero hacerlo desde ahí, porque siempre lo digo, la manera que tengo de explicar esto, por qué nació el proyecto, tiene que ver con mi propia pérdida, hace 10 años, con la muerte de mi hermana Esther. Fue una muerte por suicidio y todo lo que abrió eso, ¿no? en mi vida, el proceso de aprendizaje inesperado, pero al final no era... Es que lo que he aprendido estos años también es que venía a hacer mucho más, ¿no? El proyecto, abrir ventanas de aire fresco, luz, comprensión, diferentes herramientas para ayudar y acompañar a las personas y para ir nutriéndonos en esos espacios en los que compartimos. Hola Silvia, qué alegría, me alegra un montón ver también a personas queridas, amigas, a otras personas no os conozco directamente, pero me encanta que estéis. Y esto es lo que fue pasando, ¿no? Que al final trascendió mi propia vivencia, aunque nace desde ahí, por eso también la quiero contar y la quiero compartir. Y lo que se creó aquí es una red, ¿no? De muchas vivencias, de muchos duelos, de muchos procesos, de muchos aprendizajes, y una red que se sigue extendiendo. Y esto es lo bonito también, como desde el proyecto hemos ido acompañando también otros proyectos, el nacimiento de otras iniciativas, de otros espacios, y este era el sentido, ¿no? de Luto en Colores. Un sentido que yo he ido aprendiendo con el paso del tiempo, porque no siempre fue así. Por eso siempre veo el proyecto como algo vivo, como un ser en sí mismo, ¿no? que
que tiene su propio movimiento, su propia vibración, que se enriquece con la vibración de todas las personas que os habéis acercado alguna vez al luto en colores. Y para mí este ha sido el aprendizaje, la escucha permanente de qué se estaba necesitando, qué espacios, qué podíamos abrir y a qué podíamos darle forma, que ha sido un proceso siempre como muy creativo, muy vivo, y desde ahí ir afianzando, de a poquito, siempre digo, sin prisa, pero sin pausa, pero como esta parte muy vivencial de ir viendo, de experimentar, de escuchar mucho, y bueno, pues al final así hemos llegado a los 10 años, que sea a final de este mes, dentro de unos días. Es la fecha en la que mi hermana Esther, bueno, pues decidió irse, a apearse de la vida. Este proyecto nace muy enfocado a la muerte por suicidio, porque es lo que nos tocó vivir, pero al final fue resonando y abriéndose porque para muchas personas había algo en Luto en Colores, un espacio que resonaba en todo tipo de duelos, en todo tipo de pérdidas, y así fuimos caminándolo, sin ninguna idea preconcebida. Pero os decía que aunque ha trascendido mi propia vivencia, obviamente sí quiero anclarlo un poquito ahí, sobre todo para quienes os estáis acercando hoy por primera vez, para poder explicarme y explicar por qué todo esto y por qué nació Luto en Colores. Bueno, os contaba, mi hermana Esther hace 10 años se suicidó, y de su muerte física, de mi propia vivencia, del duelo y de todo lo que se abría, nació el proyecto. Se llama Luto en Colores porque evidentemente el negro simbólicamente, ¿no?, en nuestra cultura, no en otras, pero en nuestra cultura sí representa un poco esta parte del luto, del dolor, de lo que transitamos cuando perdemos a un ser querido físicamente, porque hay vínculos afectivos y esa persona deja de estar. Este es el proceso de duelo, cuando hay este cambio y físicamente no está en nuestras vidas, pero luego podemos colocar esa ausencia de otra forma y sentir y percibir también a nuestros seres queridos desde otro lugar, ¿no? Y este es el proceso que vamos elaborando también cuando nos abrimos desde otros sentidos, vamos a decirlo así, a esa conexión, ¿no?, con quienes no están, que no tiene por qué ser igual para todo el mundo, pero que para mí fue lo que marcó mucho, ¿no?, el poder vivir el proceso de duelo de una forma, me gusta decir, sana, saludable, en el sentido de transitarlo, no nos lo va a quitar nadie del medio, ¿no?, transitar el dolor por la ausencia, pero sí que es cierto que a veces le ponemos otros componentes y otras cargas que dificultan más los procesos. Por eso siempre digo y repito y seguiré diciendo que el duelo no es una enfermedad, es un proceso natural. Esto lo decimos mucho, pero se sigue tratando como si fuera una enfermedad, y esto llevo años viéndolo, pues con las personas que acuden a los talleres de Luto en Colores, o en sesión individual, o cuando compartimos en grupos o en charlas. Es verdad que se sigue patologizando mucho y se sigue medicalizando mucho, y en esto siempre también intento ser muy respetuosa, es decir, entiendo si un profesional estima que una persona durante un tiempo necesita un acompañamiento desde la medicina, ¿no?, del proceso, y ahí no voy a entrar porque no es mi ámbito. Lo que sí digo es que eso tiene que ir acompañado de algo más, no puede ser que se patologice todo y con la receta y la medicación las personas se vayan a casa, porque esto no nos ayuda a ponerle conciencia a los procesos ni a elaborarlos desde otro lugar, y lo que más necesitamos es encontrar espacios del tipo que sea, porque ahí ya se abriría toda esta diversidad. Habrá quien busque un acompañamiento terapéutico convencional, habrá quien busque terapias alternativas, complementarias, holísticas, hay todo un terreno inmenso, ¿no?, de todo lo que nos puede ayudar y acompañar en los procesos. Hay a quien le sirva estar en un grupo de duelo, en una asociación, en un colectivo, en determinadas iniciativas, o hablar con tu vecina porque hace años le pasó lo mismo, y resulta que ahí, en esa identificación, hay también esa sanación, esa liberación, ¿no?, en compartir. ¿A ti qué te ayudó? ¿A ti qué te sirve? Cuando hablamos y compartimos, ¿no?, y se va tejiendo toda esa red de sabiduría conjunta, que es la propia sabiduría que llevamos dentro, que lo que pasa es que a veces nos cuesta conectar mucho con eso también. Cuando la ponemos en común se teje esa sabiduría colectiva que hace que abramos un poquito también el corazón y la mente a procesos de aprendizaje, a herramientas, a vivencias que a lo mejor a priori hubiéramos rechazado, ¿no? Este fue un poco mi caso también en el tema del duelo, siempre lo suelo contar, pero bueno, me abrí al aprendizaje que traía mi hermana para mí. El entender que somos energía, que ya sé que la ciencia lo dice y que esto está demostradísimo, y es muy interesante también todo el campo de la física cuántica, todo lo que trae para entender todo esto, pero es cierto que
para mí el poder relacionarme de forma directa con eso tras su muerte es lo que me abre, ¿no? Un proceso de aprendizaje que no hubiera imaginado nunca. Os decía antes que se llama luto en colores porque el negro simbólicamente simboliza ese dolor que tenemos que tejer y elaborar por la ausencia física, pero había otros colores en mi vivencia, otras cosas que estaba experimentando, que estaba aprendiendo, que a priori a lo mejor no encajaban en lo que se supone que es un duelo o es una muerte, y menos un duelo por suicidio. Y sobre todo lo que intenté es escuchar mucho, ¿no? la voz interior, y seguir ese camino. Y esto es lo que siempre intentamos difundir mucho, ¿no? También desde Luto en Colores. Es decir, hay una sabiduría innata interna, esa voz de la esencia que sabe guiarte si la escuchas. Lo que pasa es que nada favorece que hagamos esta escucha hacia adentro. Hay mucho ruido alrededor y muchos condicionantes, pero cuando nos conectamos con esa sabiduría interna, sabemos hacia dónde hay que ir, ¿no? Y qué cosas nos ayudan en el proceso y nos sanan. Pues por ahí es esta medida interna que para cada persona puede ser diferente también, por supuesto que sí, pero también sabemos lo que no nos está ayudando. Es decir, si algo no me está ayudando y por ahí no hay una evolución, no hay un proceso de sanación, por ahí no es. Entonces sigamos buscando, no hay por qué. Siempre digo que mantengamos la esperanza porque en algún momento puede aparecer algo que a lo mejor tu mente, ¿no? El mental, ¿no? Que es a veces tan estructurado, no tenía previsto, y de repente la vida, que es tan sabia, te pone en el camino las herramientas, las personas, las oportunidades para hacer ese proceso. Sé que a veces en el inicio puede haber, estoy hablando directamente de los duelos así a saco, como veis, porque bueno, creo que es lo que más puede interesar y por eso lo he hecho, pero bueno, podríamos abordar. Me habéis preguntado alguna persona por el tema de salud mental, si me da tiempo, luego hablo un poquito también de este ámbito, porque estoy un poco despistada con esto del primer directo que hacemos por aquí, porque no tengo muy claro el tiempo que podemos estar, pero bueno, creo que es como 30 minutos, 40 minutos, entonces para que no se me vaya mucho y poder dejarlo grabado y que quede ahí, pues intentaré estar atenta. Pero bueno, a ver si luego al final me da tiempo a hablar un poquito de la temática de salud mental, que sé que también interesa y que hemos hecho un recorrido también, ¿no? Dentro del proyecto con la parte de Conéctate a la Vida y de todo lo que se abre ahí de nuevo de escuchar a las personas, de qué espacios están necesitando, cómo podemos complementar lo que ya existe para ayudar en esos caminos en los que alguien experimenta ese sentimiento de desconexión a la vida, ¿no? Me gusta llamarlo así, cuando hay una ideación suicida, intentos autolíticos, y un poco esta parte en la que la persona no se está sintiendo conectada a su vida. Entonces, bueno, luego intento retomar esto un poquito. Y estaba contando la parte de todos los colores que se suman a la vivencia cuando nos abrimos desde el corazón a experimentarlo, porque esta es otra. Nos tenemos que permitir también no dar nada por supuesto. El duelo a veces trae como unos condicionantes y parece que hay que vivirlo de una sola manera, y que esto es así, pues porque tenemos también nuestros condicionantes en el sistema familiar, en el sistema social, en lo religioso, en un montón de cosas. Entonces hay como muchas ideas preconcebidas, muchas limitaciones, muchas creencias que a lo mejor me puedo cuestionar, porque igual si yo me abro desde el corazón a recibir qué trae este proceso para mí, resulta que me puede sorprender y me puede traer un camino de aprendizaje increíble que no esperaba, y es lo que a mí me sucedió, ¿no? Cuando me abrí desde ahí. Para mí fue un proceso absolutamente transformador en mi vida. Yo vengo del mundo del periodismo, de la comunicación, durante años me dediqué a eso, me apasionaba mi profesión, me encanta la escritura, me encanta la comunicación, pero la muerte de mi hermana tambaleó todo, hizo que viniera Luto en Colores de forma muy clara, es como que todo se iba armando, ¿no? Ese puzzle, todo iba encajando, había una conexión entre todo brutal, y llegó un momento en que sentí que es lo que había que impulsar, ¿no? Y también fue un camino, en mi caso, de formarme en el ámbito de terapias holísticas, terapias complementarias, lo que llamamos también sanación energética, porque era la enseñanza que la muerte traía para mí, que iba más allá de la muerte y del duelo, sino de entender qué somos en esencia, y ese proceso ahí abre algo que es como imparable, ¿no? Porque nos lleva por un camino también de crecimiento y de comprensión que es maravilloso, con todas las dificultades que trae, por supuesto que sí, porque no diré que no ha habido dificultades en este camino, por supuesto que las ha habido, pero siempre también enfocándolo como un desafío, ¿no? Para nuestro aprendizaje. Si lo integramos desde ahí, aceptamos y acogemos, es verdad que vamos dando como estos saltitos evolutivos que nos permiten ir haciendo el camino de forma más fluida. Pero bueno, acogiéndolo todo, porque claro que hay resistencias, claro que nuestros arquetipos de ego están siempre ahí activados, ¿no? Para boicotear, pero esta era otra parte del proceso
que traía mi hermana, ¿no? El trabajo interno, el mirarme, el tener que trascender y poner el foco en cosas que a lo mejor yo antes nunca había hecho ni me lo había planteado, y todo ese camino de crecimiento personal pues hizo que se fuera hilando todo así, ¿no? De esta manera. Los colores tienen que ver también con esa diversidad que cada persona podemos experimentar. Pues antes decía, no demos nada por supuesto, hay como unas estructuras de lo que se entiende que tiene que ser un duelo, entonces tienes que vivirlo así, y si no lo vives así hay mucho juicio externo, que al final el juicio es el juicio que me hago yo a mí misma, porque se presupone que en un duelo pues no hay que hacer determinadas cosas, unas sí, otras no, siempre hay como mucha estructura, ¿no? Yo creo que Luto en Colores vino a tambalear todo eso y a decir, vamos a vivir la vivencia desde la honestidad interna, desde mi coherencia y escuchando esa voz que me guía. Es decir, yo cómo quiero vivir esto, porque creamos el proceso de duelo también. Somos pura energía, pura creación, creatividad, entonces también creo mi proceso de duelo, es mío. Si lo acojo con cariño también y lo integro y decido hacia dónde quiero caminar con él, porque para eso compartimos las experiencias y vivencias, para abrir el foco y para entender que en toda esa diversidad hay caminos diferentes, hay maneras de vivenciarlo, hay acompañamientos, ayudas que podemos, por supuesto, no estoy diciendo que sea un camino solitario, sino que tejemos esa red también de acompañamiento, de ayuda, de compartir, pero hay una parte evidentemente que haces tú y que es tuya y que es interna y nadie la va a hacer por ti. Y este es el punto en el que tú también decides y creas tu proceso, ¿no? Hacia dónde te va a llevar y cómo quieres transitarlo. Por eso siempre pongo este ejemplo, pero bueno, es que es así, es como que el duelo no cae en un paracaídas ahí en tu casa de repente, como algo ajeno, no es así. La muerte sí nos puede tambalear como algo repentino, inesperado, aunque entendemos que forma parte de la vida y sabemos que va a suceder y que vamos a seguir teniendo pérdidas y elaborando duelos, pero evidentemente la muerte tambalea, ¿no? Cuando sucede y cuando perdemos a un ser querido. Entonces si veo a mi duelo no como algo ajeno que de repente cae aquí y que viene a importunarme, sino como una parte de mí que acojo y que integro y la acojo con cariño también y con amor, me hago cargo también de mí misma y de mi proceso, ¿no? Y ahí es cuando cambiamos un poco la manera de poder vivenciarlos, como empoderarnos también dentro del proceso, porque si no pareciera que viene la ola, me arrasa y no tengo nada que hacer, ¿no? Yo creo que sí tenemos mucho que hacer. Viene la ola, me arrasa, pero dentro de todo eso puedo tomar las riendas de hacia dónde quiero reconducir este proceso, qué voy a hacer con mi duelo, qué pozo va a dejar esto en mi vida, para qué voy a utilizar también toda esta experiencia, porque me puede, es verdad, a veces estancar en un proceso de sufrimiento, de sacarme de la vida, esto también sucede y podría ocurrir que un proceso de duelo se vaya hacia ahí. Pero en cualquier caso, aunque suceda eso, siempre tenemos la oportunidad de reflotar, de ver la lucecita al final del túnel, porque el dolor tiene esta parte, ¿no? A veces de oscuridad, de no tener esperanza en que al otro lado haya nada más, pero sí lo hay, al otro lado del dolor siempre hay algo más. Siempre hay otras etapas que vienen luego, es decir, vivimos un duelo con un inicio y un final, porque es un proceso, cada cual el tiempo que necesite. Yo ahí no entro, no sé si tiene que ser más o menos, cada persona lo que necesite y lo que experimente. Y estará perfecto, porque tiene que ver con cómo es mi vida, qué herramientas traigo yo, cómo es mi historia vital, cómo es el transgeneracional en mi familia, qué traigo yo también, ¿no? En todo mi sistema en relación a la muerte, al duelo, pues con todo eso, con mis capacidades, con mis habilidades, con mis limitaciones, con todo eso, elaboro mi proceso de duelo. Entonces cada cual con los tiempos que necesite, pero lo que sí tengo claro es que tiene un inicio y un final. Y después viene otra cosa. Y después, cuando hemos elaborado ese proceso de duelo, la relación con mi ser querido sigue en mi vida, pero de otra manera. Han pasado 10 años, os estoy hablando de mi hermana Esther, y mi hermana sigue absolutamente en mi vida, de otra manera, con otra vibración, pero por supuesto impulsando con mucha luz y con mucho amor todo este proceso, ¿no? Y todo lo que ha sido Luto en Colores a lo largo de estos años. Entonces, después del duelo viene otra manera de relacionarnos con nuestros seres queridos. El duelo es la parte en la que nos relacionamos desde el dolor, desde la ausencia física, y está bien aceptar todas las emociones que vengan, y habrá momentos para llorar, y habrá momentos para experimentar vibraciones más bajas, o rabia, o angustia. Pues acogemos toda la experiencia, pero teniendo claro que yo con eso puedo hacer algo. La culpa, que es una emoción también, efectivamente, los procesos de duelo, en el duelo por suicidio especialmente, pero bueno, al final en todos los duelos, en todas las pérdidas y
en la vida, ¿no? Porque es algo que junto al miedo experimentamos constantemente y nos saca del momento presente, absolutamente. La culpa porque nos vincula al pasado, a lo que ya no vamos a poder cambiar. Entonces es este látigo, ¿no? Castigador, que está ahí restándonos energía, y el miedo que me saca también del presente porque me lleva al futuro, con ansiedad, con muchas veces esta idea de cómo vamos a sobrevivir a esto, el miedo a la supervivencia emocional, esto que nos ha pasado, cómo lo vamos a encajar en nuestra vida, cómo vamos a seguir adelante. Entonces nos sacan siempre del momento presente tanto la culpa como el miedo, que insisto, lo acogemos para ver qué mensaje viene a darnos, pero sí hay una parte en la que tenemos que tener claro que podemos transformar eso también, para que toda mi energía disponible esté en el momento presente, porque es el único espacio y el único lugar en el que puedo crear y en el que puedo hacer algo con todos los procesos. Poner esa conciencia, y a lo mejor a veces era simplemente acoger, si vienen lágrimas, pues vienen lágrimas y sé que lo puedo sostener. No tengo miedo a mi proceso ni a mis emociones porque lo podemos sostener, porque todas las personas, todas tenemos capacidad para hacerlo. Otra cosa es que sepamos que la tenemos o que conectemos con esas capacidades internas, porque decía antes, hay tantas capas externas que no siempre es fácil conectar con eso, ¿no? Pero que lo tenemos, ¿no? Hay unas personas que hemos venido con más capacidad para sostener la vida que otras. Lo tenemos ahí, pero a veces es verdad que puede estar como muy desdibujado, ¿no? Y nos cuesta verlo y nos cuesta conectar con eso. Por eso este proceso también tan interesante de poder ayudar a personas a conectar con esas capacidades, con eso que traemos, con esa fuerza vital, con la esencia que somos al final, ¿no? Que es la que nos guía y ese lugar en común que tenemos también todos los seres humanos. Porque todos y todas vamos a atravesar procesos de duelo de diferente manera, no solo la muerte física, de seres queridos, también pues la pérdida de un trabajo, de una casa, la pérdida de una pareja, las separaciones, que dice, hay muchas maneras en las que estamos conectando con esa sensación de pérdida, de cambio, que es lo que nos trae un duelo, algo que estaba en mi vida de una manera ya no está, entonces trae un cambio a mi vida, a mi existencia, y un poco el desafío será cómo integro este cambio en mi vida, ¿no? ¿Qué hago con esto? Que es lo que decía antes, ¿no? Lo que sí puede ser transformador, ¿no? Es como esta alquimia de la vivencia, de lo que ha sucedido, que vamos a estar experimentando continuamente, porque los seres humanos llevamos experimentando duelos desde el inicio, vamos a seguir experimentándolos, con lo cual es algo intrínseco a lo que somos, a lo que hemos venido a vivir, y creo que está muy bien ponerle conciencia y vivirlo de forma consciente, porque es la manera en la que vamos desarrollando mucho más esas capacidades, esas herramientas que van a ir dejando una mochilita, en sentido bueno, la mochila un poco de herramientas, de desarrollo, de todo eso de lo que yo luego voy tirando en mi día a día y en mi vida, ¿no? Es verdad que la muerte nos trae muchísimas enseñanzas para la vida, cuando nos abrimos desde ahí. A mí me sirve en mi cotidiano para un montón de cosas, ¿no? Todo lo que aprendí de este proceso. He experimentado otros duelos. Para mí mi pérdida más significativa obviamente es la muerte de mi hermana, pero claro que he experimentado otros duelos después, pues la muerte de mi abuela, hace un año una querida amiga, y me doy cuenta de cómo el ponerle conciencia a los procesos hace que podamos transitarlo de otra manera. A mí siempre me trae a la vida, una y otra vez, apertura, ¿no? A seguir aprendiendo, y la muerte me trae una y otra vez, ¿no? A la vida, a experimentarla desde esta vivencia del presente, de la presencia del cuerpo, de la conexión con el corazón, con lo que somos, afrontando las dificultades del camino también desde ese lugar, y por eso creo que es maravilloso que hablemos de la muerte y que la incorporemos en lo cotidiano, en las conversaciones, en los aprendizajes que tenemos. Pues es verdad que todavía nos cuesta, ¿no? Y seguimos rechazando, aunque cada vez hay más espacios, más proyectos, más oportunidades de compartir. Pero es que si no hablamos de ello, nos estamos negando también la posibilidad de compartir toda esta riqueza vivencial que tenemos y que es tan variada y que es tan diversa. Os contaba que el proyecto nace inicialmente por el duelo por suicidio, porque es la vivencia personal, ¿no? Que vivimos en mi familia. Por eso el primer taller que nació en Luto en Colores es el taller La transformación de la culpa, dirigido a personas que han perdido a seres queridos por suicidio, porque la culpa es una emoción, lo hablaba antes, que estanca muchísimo, porque nos hace como mucha trampa, ¿no? Que es el presuponer que si hubiéramos hecho las cosas de otra manera,
el resultado hubiera sido otro. Y esto es muy castigador, ¿no? Entonces, bueno, transitamos esa emoción junto a otras, que al final son como las piedritas en el proceso que me van restando energía, porque bastante tengo con abordar el dolor por la pérdida como para sumarle, ¿no?, otras piedritas a la mochila. Entonces, bueno, el primer taller que nació fue ese, pero Luto en Colores resonó en más personas con otro tipo de duelos y por eso luego le dimos forma a Vivir un duelo sano, para acompañar y dar herramientas en el inicio de los procesos. La liberación del duelo, que es un taller cuando ya ha pasado el tiempo, sea el que cada persona estime, y sientes que aún queda algo por sanar o liberar en tu proceso de duelo, pues bueno, pues ahí iría dirigido ese taller. Taller de formación para personas que quieren acompañar. Pero de esta escucha activa que os decía desde el inicio, había personas que pedían también un espacio para abordar la propia muerte o el miedo a la muerte. Por eso nació Abrazar la Muerte para abrazar la vida, ¿no? También, y pues ir recogiendo espacios en los que compartir todo esto. Porque en la medida en que abordamos nuestros miedos, y la muerte es un tema central, ¿no?, en la vibración de miedo, y es uno de los miedos que más se usan para manipularnos también, ¿no?, para manipular a la población, el miedo a la muerte, absolutamente. Cuanto más nos trabajamos esto y le ponemos conciencia, más libres somos también en nuestros procesos de vida. Y más estaremos también con toda esta energía disponible que traemos en el presente, en crear lo que queremos crear de forma individual, de forma colectiva, en ir tejiendo las redes también que acompañen, ¿no?, en este proceso evolutivo de la humanidad, que no es el nuestro solo, sino que también lo hacemos porque todo tiene una resonancia, ¿no?, al final, y es lo que vamos tejiendo. Entonces, por esto la importancia de poner la energía disponible al servicio de lo que yo quiero crear. Y el miedo resta mucho, y el miedo a la muerte también, ¿no? Me resta mucho, que me saca, como decía antes, todo el rato del momento presente, me desconecta de mis capacidades y de lo que somos, de lo que yo soy. Bueno, pues así le íbamos dando forma a espacios, pues por la propia demanda, los intereses de las personas, ¿no?, que se acercaban al proyecto. Y no estoy leyendo, pero sé que estáis incorporando más personas. Muchísimas gracias, porque veis que yo me doy al play y empiezo a hablar y no tengo medida. No tengo medida. Qué bien. Me gusta mucho también que estéis de otros países de Latinoamérica. Latinoamérica está en mi corazón de siempre. Muchísimos vínculos. Saludos desde Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde México. Bueno, México lo tengo pendiente, todavía no he ido, pero hace muchísimo tiempo, en mi época de periodista, yo viví en Paraguay y estuve allí trabajando en una radio, y tuve suerte en aquellos años, estoy hablando ya hace mucho tiempo, ¿no?, de viajar también por Argentina, Chile, estuve en Costa Rica, no sé, es que, bueno, mucho vínculo con Latinoamérica y mucho aprendizaje. Saludos desde Bogotá, Soledad, Colombia también en mi corazón. Un amigo te regaló el libro. Sí, pues mira, no lo tengo aquí, no os lo enseño, pero bueno, es verdad que de todo este proceso escribí un libro, Luto en Colores, Repensar la muerte para celebrar la vida, contando un poco todos estos aprendizajes, también con muchas entrevistas y testimonios, ¿no?, a diferentes personas, pues para compartir también las herramientas que me habían servido en el proceso, y sobre todo mucha gente que tuvo la generosidad de contarme sus historias, sus testimonios, y ahí pusimos todo en común, ¿no? El libro fue autoeditado desde el proyecto, y el duelo por suicidio familiar. Tu libro me ha ayudado mucho, muchísimas gracias. Me alegro mucho. Gracias, de verdad, me emociona leer estas cosas, porque es un poco lo que he ido recogiendo estos años, ¿no?, que eso le daba sentido, ¿no?, que el libro sirve y que ha servido. Como el libro fue autoeditado, esto fue, os digo ya, en 2018, se acabó en papel, está disponible en Amazon, en formato electrónico, en Kindle de Amazon, pero espero que pronto vuelva a estar disponible en papel, y también para Latinoamérica, porque yo creo que ya tiene que ir llegando una editorial para darle este impulso. Lo he comprobado estos años que el libro sirve, que ayuda, así que toca ya una editorial para que Luto en Colores haga ese vuelo y siga llegando, ¿no?, a que lo pueda necesitar para dar paz al corazón, a transitar no solo el duelo por suicidio, sino todo tipo de duelos y de pérdidas. Luego hay una parte al final sobre qué es la muerte, que es el aprendizaje un poco que trajo todo esto también para mí, compartiendo diferentes entrevistas y testimonios. Y bueno, os iré informando por la cuenta, por aquí, cuando el libro vuelva a estar disponible en papel. De momento, pues en ebook, en Kindle. El cuento La vida de Sira, ese sí está disponible en papel.
Pero bueno, eso solo de momento para España, los envíos. Pero que esta es otra historia que vino, ¿no? Después de la muerte de mi hermana, una de sus mejores amigas perdió a su bebé en el parto, a Sira. Pues el cuento que me vino y que escribí es La vida de Sira, 9 meses y 40 minutos. De toda esa experiencia que vivimos también, pues bueno, de nuevo la muerte manifestándose, pues en algo tampoco que nadie se esperaba. Sabemos que mueren niños constantemente, todos los días, claro que sí. Pero cuando nos toca cerca, pues de nuevo se activan como muchas cosas. Y Sira nació, vivió 40 minutos y murió. Pero esos 40 minutos, qué energía de amor y de vida ha derrochado también, ¿no? Y cuántas vivencias en ese proceso de acompañamiento que vivimos también, de duelo compartido, que era muy luto en colores, porque estaba muy relacionado con la creatividad, con las herramientas, con todo lo que poníamos en común. Por eso de forma natural se iba introduciendo también el duelo perinatal, neonatal, gestacional, es decir, que todo era de las propias vivencias que íbamos incorporando. Incluso en los talleres que hacíamos al inicio, muy conectados a la creatividad, el de mandalas, colorear el duelo con Lucía, una de las grandes amigas de mi hermana, hicimos el de canciones con Rafa, el de Crear para Vivir, ¿no? Que era hacer una canción colectiva. Tenéis 2 canciones por aquí en la cuenta de Luto en Colores en Instagram. En los Reels están los vídeos de las 2 canciones que creamos, Coloreas mis días y La vida vuelve. Esto lo hicimos hace tiempo, ¿no? Ya hace años. Que era poner en común personas que habíamos tenido un duelo, una pérdida, poner en común eso y crear belleza con nuestro dolor. Y salieron 2 canciones preciosísimas, que están también en la web de Luto en Colores, ¿vale? lutoencolores.org, ahí las podéis encontrar, y en el canal de YouTube de Luto en Colores. Y todo esto íbamos haciéndolo, soy muy desordenada con todas las cosas, pero es que todo nacía así, nacía de forma natural, porque yo me encontraba con alguien que conocía, le damos forma al taller, vamos a hacer esto, lo otro, entonces ahí íbamos probando, experimentando, y viendo cómo cuando dábamos rienda suelta a nuestra creatividad, ¿no? A esta herramienta tan maravillosa que todas las personas traemos dentro, porque la traemos incorporada, porque está ahí deseando que la usemos para crear nuestra vida, para crear nuestros duelos, para crear los procesos. Resulta que la creatividad lleva también más a lo artístico, pues a colorear mandalas, a la música, un poco a todo lo que íbamos hilando, generaba una belleza y cosas hermosísimas. Hubo muchas iniciativas que hicimos estos años también en relación a esto, pues al dibujo, a la fotografía. Tenéis los vídeos también por ahí, ¿no? Tanto en la web de Luto en Colores como por aquí, en Instagram, en los Reels, fotografiando las ausencias, dibujando las ausencias, que eso lo hicimos con peques, con niños y niñas, también con adolescentes. Y la última, que la hemos compartido hace unos días, lo podéis ver luego si queréis, dibujando las presencias. Y era dar ese saltito de tantos testimonios, ¿no? Tantas vivencias, tantas cosas que hemos compartido estos años, que tienen que ver con cómo nos relacionamos con quienes no están, de forma natural, cotidiana, es decir, desde las vivencias, desde la sencillez, desde escuchar sin prejuicios, sin juzgar a nadie, sino desde esa apertura del corazón que lo acoge todo. Y bueno, pues cuando tenemos experiencias de conexión con quienes no están físicamente, pero que se producen de otra manera, a veces a través de un sueño, a veces a través de un escalofrío, una sensación, una presencia, una vibración energética, pues pedimos a las personas que nos mandaron un dibujo retratando eso, ¿no? Que es difícil el concepto, pero lo han hecho maravillosamente bien, preciosísimo. Cuando veáis el vídeo espero que os guste. Y se llama así, Dibujando las Presencias, que es, oye, cómo he sentido o cómo veo o cómo me conecto con mi ser querido cuando no está físicamente. Entonces, bueno, pues así ha ido Luto en Colores, como abriendo ventanitas, espacios. Yo creo que, sobre todo, que abran... iba a decir la mente, sí, creo que la mente es necesario abrirla, pero es la apertura del corazón, es desde ahí, ¿no? De acoger, de aprender, porque igual mi mente me dice que hay cosas que son raras, o que esto no es así, o esta gente está chalada, o esta tía que me está contando, ¿no? Podría ocurrir así, pero desde el corazón es más fácil integrar y aprender. Y cuando escuchamos a una persona contar una vivencia, a lo mejor tú no la has tenido, pero eso no significa que no la vayas a tener. Y que tú no la hayas tenido, no significa que otra persona no la tenga. Entonces, qué bonito es cuando nos escuchamos desde ese lugar de integrar, de escuchar y desde el respeto, ¿no? Es decir, vale, a mí no me ha pasado, pero me interesa esto que me estás contando. ¿Y cómo te sentiste? Porque por lo general son experiencias preciosas, cuando sentimos como esa conexión, ¿no? Con el campo de lo invisible, lo sutil, el mundo de lo energético, de quienes no están en esas conexiones, traen mucho amor, traen mucha luz.
y por lo general nos dejan como una vibración muy alta y muy hermosa, ¿no? También en talleres de Luto en Colores, a través de meditaciones, visualizaciones, pues hay muchas vivencias relacionadas con ese tipo. Por eso para mí es lo más normal el recorrido de estos años y hablar de esto y ponerlo encima de la mesa, porque creo que hace falta, y creo que ahí abrimos un espacio también para entender eso que yo decía antes, diversidad emocional, en los duelos y en todo, pues esa diversidad vivencial también, en el que podemos acoger e integrar todo tipo de vivencias, sin juzgar, simplemente desde la escucha y el aprendizaje. Y ahí vamos, yo creo que amplificando, ¿no?, el conocimiento sobre la muerte y el duelo. Para muchas de las personas que estáis escuchando ahora esto será más que evidente porque lo tenéis integrado, para otras seguramente puede resultar rarísimo, pero bueno, yo creo que está genial que lo hablemos y lo podamos compartir. Bueno, pues os invito a ver Dibujando las Presencias, con los dibujos maravillosos que estáis aquí. Algunas de las personas he visto que habéis enviado un dibujo, así que muchísimas gracias. Y son personas de todas las edades. Hay algún niño, alguna niña y adolescentes y personas adultas. Y esto es lo que está muy bien también de esa convocatoria, ¿no? Como en diferentes edades conectamos con lo mismo y ya lo hemos puesto en común en ese vídeo. Y bueno, para mí también toda esta parte de comprensión en mi proceso tuvo que ver mucho, siempre lo nombro y me gusta nombrarlo. Al inicio del proyecto tuve la suerte de viajar a Galicia varias veces, he ido viajando luego a hacer talleres, a hacer charlas, pero en el inicio también de la conexión con toda la cultura celta y con todo lo que había ahí, a mí me permitió enmarcar y entender mejor también toda mi vivencia del proceso de duelo. Entonces está muy bien cuando nos abrimos a rescatar, ¿no?, lo cultural, de dónde venimos, lo que hay ahí, porque nos permite entendernos de otra manera. Yo en mi caso, os decía antes, siempre he sentido mucha conexión con Latinoamérica, entonces para mí la cultura mexicana, el tema del Día de Muertos, todo eso estaba muy presente cuando murió mi hermana. Entonces a mí todo eso me ayudaba, porque me daba un marco que resonaba conmigo. Las culturas indígenas, la conexión con la naturaleza, con los ciclos de la vida, bueno, pues la conexión, ¿no?, con el mundo espiritual de la naturaleza, de todo lo que se mueve ahí, siempre me ha resonado. Entonces de repente todo eso del duelo salió y me permitió darle un marco a mi vivencia. Pero este es el mío, cada uno puede tener el suyo de forma diferente. En mi caso también Egipto, la cultura egipcia, cosas que había ahí me permitían entender también mi vivencia. Por eso en el inicio del proyecto hubo mucha parte de esta también, ¿no?, de darle importancia a la muerte en otras culturas, en otros países, que no es solo en otros lugares, sino que si tiramos hacia atrás en nuestros sistemas familiares, pues igual aparecen cosas muy interesantes que no sabíamos. Y esto nos permite también abrir el foco, el zoom, de nuevo. Decir, vale, si en mi familia hay estas vivencias, o había una abuela, una bisabuela, ¿y por qué esto no lo hemos contado? ¿Y por qué no lo hemos compartido? Pues porque hemos metido todo esto como en una cajita, ¿no?, de cosas raras, o no se habla de la muerte, no se habla del duelo, no se habla de cómo me conecto con quienes no están. Entonces lo hemos ido metiendo en una cosita ahí súper cerrada, y lo interesante es que cuando abrimos y sale, pues amplifica también nuestra conciencia y nuestra percepción. Estoy hablando muchísimo, creo que llevo muchísimo hablando, no sé el tiempo, no sé si tengo que cortar ya, me vais a perdonar el descoloque para que se quede grabado, porque llevo ya 40 minutos aquí de charleta. Muchas gracias, os sigo enviando agradecimiento y besos a todas las personas que estáis aquí compartiendo eso. Me hace muchísima ilusión, me ha encantado. O sea, yo, pues bueno, me ha costado como decir, no, venga, vamos a hacer un directo en Instagram y compartir, y con el motivo que os decía al inicio, sobre todo agradeceros de corazón, pues eso, que estéis a este lado y que participéis en actividades, o que no participéis, pero de repente pues os llega algo de Luto en Colores y os ayuda, os sirve, y esto es lo que ha permitido que el proyecto cumpla 10 años, ahora esta semana. Y por eso quería hacer esto, ¿no? Simplemente de mirarnos a los ojos, aunque no nos estemos viendo, yo nos vea las caras, pero muchas gracias de corazón, gracias. Y me voy a despedir. Toda la información sobre actividades, iniciativas, charlas, las cosas que hacemos, hay meditaciones también en la web, ¿vale? Lo tenéis todo en lutoencolores.org. Yo trabajo mucho con meditaciones, visualizaciones, conexiones, sintonizaciones, como lo queramos llamar. Tenéis 2 grabadas que están ahí en abierto, una específica para personas en duelo, las encontraréis aquí también en Reels.
en el Instagram de Luto en Colores, pero están también en el canal de YouTube y en la web. Y una meditación específica para personas en duelo y otra genérica, que es una meditación un poco como de limpieza, ¿no? Cuando notamos mucha densidad física, emocional, energética, un poco estos momentos en los que nos sentimos con muchísima densidad, pues bueno, es una meditación, una cascada de agua para limpiar, una cascada de luz, ¿no? Para limpiar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, emocional y energético. Y bueno, sobre todo para ir entrenando esto, que es lo que nos está siempre obstaculizando, ¿no? La mente pequeña, la mente egoica, los pensamientos tan limitantes y tan boicoteadores. Y bueno, creo que el camino de meditación ayuda muchísimo a esta autoconsciencia, a trabajar cosas, a poner luz. Y para mí en el duelo fue maravilloso, fue una herramienta, siempre lo ha sido, la meditación, caminar por la naturaleza, la escritura, el conversar, el charlar, el compartir, la música. Entonces hay un montón de herramientas que nos pueden acompañar y bueno, que eso es lo interesante, que nos lo contemos y que lo pongamos en común. Ojalá lo vuelvas a hacer pronto. Pues a lo mejor ya me animo y, y me lío aquí a hacer ahora más directos. Muchísimas gracias. He estado súper a gusto. Gracias por estar ahí. Un beso enorme y seguimos en conexión. Gracias.